¿Cómo está, don Luis? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Mr. Alejandro, ¿cómo estás? Feliz jueves, ¿cómo dice usted? Feliz jueves, ¿cómo está todo? Todo bien. ¿Cómo están estas expectativas para este día de hoy con este clima? Ahí, tranquilo, no va a esperar las ventiscas. Tranquilito, estamos aquí en el estudio bien cómodos y sobre todo, estimado Alejandro, porque tenemos la siempre especial visita de nuestro estimado fitness coach, que se va a encargar de hoy darnos un tema muy interesante que vamos a tener que tratar con mucho cuidado, porque hoy vamos a estar hablando de adolescentes y niños, o básicamente de los padres, o básicamente a los padres, ¿verdad que sí? Que dirigido a los padres ya, que tienen sus adolescentes y niños en el ámbito deportivo. Vamos a estar hablando de ello. Bastante interesante, Alejandro. Ya vas Buenísimo. a ver. Vamos a darle la bienvenida a nuestro fitness coach campeón. Él es Renato Vargas Cax. ¿Cómo estás? Le lee todo el currículum. No, es que como siempre después de esas presentaciones, ¿qué vamos a decir? Feliz, chicos. Alejandro, Luis, como siempre, buenos días. Feliz jueves, como dice Luis. Feliz de estar aquí. Como siempre, un saludo a todos los que nos están escuchando en Ancud, Castro, provincia de Chiloé en general. Feliz de estar aquí y aportar, como siempre, con un poquito de información objetiva, empírica y que pueda ayudar un poquito, ¿cierto?, a nuestra querida comunidad. Que sirva de guía para nuestros adolescentes, bueno, en este caso niños y adolescentes. Exactamente, Alejandro y Renato. En uno de nuestros podcasts tocamos un poquito este tema y decidimos realizarlo de forma más completa, porque realmente estábamos hablando que preocupa, y sobre todo Renato me estaba conversando, que preocupa el hecho de la cantidad de lesionados que hay, sobre todo los adolescentes que practican algún deporte. Cuéntanos un poquito más de eso, Renato. Desarróllanos un poquito más esa parte. Bueno, recurriendo a este tema que es netamente deportivo y en relación a todo lo que tiene que ver con los infantes, niños, juveniles, principalmente que realizan algún tipo de actividad física o ejercicio físico, vamos a tener ciertas, por decirlo, dificultades en el ámbito deportivo. ¿Ya? ¿Por qué cierta dificultad en el ámbito deportivo, Luis, Alejandro? Principalmente porque generalmente nuestros niños, hablemos primero del niño común escolar, del niño que va a la escuela, ¿cierto? Que hace su recreo, en el recreo juega un poquito a la pelota, de repente se pone a lanzar al aro básquetbol, juegan ping-pong, después van al otro recreo, hacen otra actividad, suben y bajan escalera todo el día. Después de la tarde tienen un taller, puede ser un taller de fútbol, un taller de básquetbol, y después de eso quizás se van a jugar una pichanguita, van a jugar con los papás, etcétera. En ese ámbito y en ese sentido siempre vamos a tener posibles alteraciones o dolores que nos puedan decir nuestros niños, principalmente siendo en el mayor común de los casos que ellos mismos se guardan el dolor, se mitigan el dolor y no le dicen al papá me duele esto otro, pero generalmente tienen un estrés constante de las articulaciones. Eso por un lado, ¿cierto?, de, digamos, el escolar normal, del niño escolar, del niño juvenil normal que realiza una actividad física que es, ¿cierto?, jugar de repente en el día y que le genera molestia. Bien, ahora si nos vamos de lleno netamente con lo que es el deportista, ahí ya tenemos un problema más serio, principalmente porque podemos decir que a nuestros niños, ya que están más inculcos, ¿cierto?, en este tema, van, por ejemplo, 3 veces, 4 veces, 5 veces a practicar un deporte, digamos fútbol, al estadio, básquetbol, al fiscal, por ejemplo, acá en Castro, y no tienen un programa planificado de acuerdo a su deporte, ¿ya? Y a esto me refiero principalmente que hay que tener ojo porque lo dejamos propenso a lesionarse, ¿ya? En este sentido es importante que los papás sepan que nuestros niños tienen que tener primero una buena alimentación, ya eso es esencial. Segundo, un buen fortalecimiento muscular para prevenir cualquier tipo de lesiones, ¿bien? Y tercero, un buen descanso, ya que es lo más importante porque es donde recuperamos nuestro sistema óseo músculo esquelético, o sea, neuromúsculo esquelético.
Entonces, en ese mismo sentido, los diferentes deportes hacen que finalmente nuestros niños se lesionen, caigan en cuadros, ¿cierto? En cuadros de ansiedad, y por ese mismo sentido hace que estas lesiones sean mucho más recurrentes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos distintos tipos de lesiones, como pueden ser los esguinces, las fracturas, lesiones por traumatismo directo, ¿cierto? Etcétera. Lo que va a afectar básicamente en el deporte del niño y obviamente en su calidad de vida. ¿Podemos desarrollar un poquito más en otras palabras o en palabras más prácticas lo que son los tipos de lesiones? Para que, claro, el padre que esté viendo eso en sus hijos, en sus adolescentes, que de repente vea algo parecido, que quizá no entienda los términos técnicos, o que el mismo adolescente que está escuchando este podcast en Instagram, en YouTube, que quiera saber un poco más de las lesiones en el deporte con relación a los adolescentes, sepan que tienen alguna lesión, que tienen alguna molestia. ¿Podemos desarrollar un poquito cuáles son esos tipos de lesiones? Claro, los principales tipos de lesiones o las principales lesiones que nosotros tenemos, básicamente lo podemos llamar esguince, que es una ruptura de ligamento y que se divide en tres grados. Grado 1, que es una esguince o una distensión de un 15 a un 20%. Grado 2, que ya viene siendo una distensión o un rompimiento fibrilar desde un 40 a un 50%. Y el grado 3, que es una ruptura total, ¿cierto?, de este ligamento, que principalmente va a producir impotencia funcional. Entonces, eso va a hacer de que obviamente nuestros deportistas o nuestros niños en este caso no puedan ejercer más su actividad física o su deporte. Por otro lado, tenemos los traumatismos más fuertes, más frecuentes, que también son las fracturas, las subluxaciones, que son desplazamientos de articulaciones, etcétera. Bien. Dentro de eso, hablando siempre del niño, principalmente entre 8, 10 a 14 años, que están en un constante crecimiento muscular, esquelético, neuronal, etcétera, hay una patología muy recurrente, para que los papitos sepan en casa, que se llama August-Glatter. ¿De qué se trata esa? Esta patología se produce principalmente en la rodilla, ¿ya? Y nos da como sintomatología una inflamación a nivel infrapatelar debajo de la rodilla y dolor continuo, constante, que aparece y desaparece. Generalmente los niños lo mencionan después de entrenar, porque una vez que el cuerpo entra en calor, obviamente hay hormonas, ¿cierto?, como todas las que hemos venido hablando, hormonas como serotonina, dopamina, endorfina, que son hormonas analgésicas que van a activar y van a actuar cuando uno hace ejercicio físico. Entonces, generalmente disminuye el dolor, pero aparece posterior al ejercicio. Entonces, esta patología es bastante recurrente y hace que nuestros papitos igual se preocupen un poco en ese sentido, pero para que sepan y tengan calma en las casas, es una patología que es transitoria, es simplemente producto del crecimiento. Lo que pasa es que el hueso, cuando dicen, cierto, que el famoso estirón, nos pegamos al estirón, el hueso crece muy rápido, y al mismo tiempo que el huesito crece rápido, el músculo también crece rápido. Y entonces en todas sus inserciones musculares, en todas las inserciones, principalmente a nivel de la rótula, se empiezan a producir microlaceraciones, microdesgarros o distensiones de las inserciones musculares. Entonces ahí es donde se produce el dolor, ¿ya? Y es un dolor que obviamente va a desaparecer, pero que hay que ser tratado siempre bajo un profesional. Entonces, a ver si entiendo. Esas lesiones suelen ocurrir porque esos adolescentes no tienen la fuerza muscular necesaria, o porque están haciendo mal alguna parte, lo que tiene que ver con la flexibilidad o con alguna actividad deportiva. Bien, Luis, ese punto es pero excelente el que acabas de nombrar, porque esta patología es por una sobrecarga progresiva que ocurre a nivel de la articulación, ya principalmente cuando los niños nos vienen con dolor de rodilla o nos vienen con dolor de tobillo, ya, porque también se produce a nivel de tobillo, a nivel de la zona del tendón de Aquiles, ya, principalmente los basquetbolistas. Es por una sobrecarga progresiva del mismo deporte. Por ejemplo, vamos a jugar fútbol lunes, miércoles, viernes, y el fin de semana 4 veces ya jugamos el partido. Ok. El martes, 4 días por semana. 4 días por semana, pero aparte ellos también, los deportistas, le hacen un físico que es diferido y que es en otros días. Entonces están entrenando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
y juegan los fines de semana. Ya hablamos de 6 días. Sí, 6 días incluyendo el día del partido. Claro. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, todos los deportistas o la mayoría de los clubes sureños, por no decir, amateur, sureños, carecen de una planificación adecuada de entrenamiento. Porque es por eso, yo lo veo en consulta, lo veo en la kinesiología y me llegan varios niños con dolores de rodilla, dolores de tobillo y principalmente es por sobreentrenamiento. Y por mí, estas mismas patologías que las veo recurrentes, por eso las nombro harto y para que en la casa, si les llegan sus hijos con estos tipos de dolores, molestia a la rodilla y tienen entre la edad de 8, 10, 14 años, probablemente es por un proceso de crecimiento, ¿cierto? Óseo, muscular, que es parte del crecimiento humano, pero que con una sobrecarga y con una mala planificación en relación a los deportistas nos va a afectar y nos va a generar dolor. ¿Y qué tal de las técnicas? Por ejemplo, haciendo mal alguna técnica durante algún juego de fútbol, durante algún juego de básquetbol. No se ve mucho el béisbol, pero esos deportes sí se practican de forma frecuente aquí y empiezan en la adolescencia. También puede incluir alguna falta de técnica, que quizás cómo hacerlo adecuadamente o no tengan de cierta forma un coach que los guíe de forma adecuada. ¿Eso también puede aumentar el riesgo de lesión o nada que ver? Todo puede aumentar el riesgo de lesión, pero como tú bien dices, hay que buscar siempre el plan objetivo para que el deportista pueda tener un mejor rendimiento deportivo, estar de mejor forma y obviamente evitar la lesión. Yo lo veo en consulta también por los chicos, siempre llegan más o menos un poco frustrados porque están en temporada, de repente en pretemporada y todos quieren jugar. Entonces me dice Renato, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo? Y eso es muy subjetivo porque cada persona es individual y es un universo único. Entonces, dependiendo de la lesión, el grado de lesión, pesquisando lo que pueda tener en el momento, porque llegan con contusiones, con inflamación y quieren jugar en el fin de semana siguiente, en ese sentido siempre tratamos de atacar primero la inflamación, disminuirla y ir viendo qué pasa, porque igual es algo que, por ejemplo, a los niños les afecta mucho en el tema de la ansiedad, algo psicológico, algo mental, porque están con todas las ganas de jugar y están encontrándose en un deporte que finalmente ellos se sienten cómodos, ¿ya? Y el realizar ese deporte les ayuda a niveles mentales, psicológicos, a nivel de concentración en el mismo colegio, a conciliar mejor el sueño, etcétera. Todos los beneficios que trae el ejercicio físico y el deporte. ¿Cuáles son las edades de esos adolescentes que más frecuentan visitarte, para que obviamente los padres que nos están escuchando ahora mismo en vivo en radio o los que posteriormente nos verán en redes sociales y YouTube sepan de forma concreta que si su hijo está en ese rango de edad y está practicando algún deporte, puede pasar o puede tener algún tipo de riesgo en lo que tiene que ver con las lesiones? Mira, los rangos de edad siempre oscilan entre los 8 y los 14 años, ¿ya? Principalmente porque, como te digo, son edades en donde el músculo, el hueso, los tejidos, el tejido conectivo está en crecimiento, en constante crecimiento, y son más propensos a las lesiones por el mismo tema de la sobrecarga, ¿ya? Es por eso que si, por ejemplo, como consejo profesional a los papitos que nos están escuchando, si sus hijos tienen una carga excesiva semanal, si por ejemplo ya ellos están jugando o están entrenando 4 veces a la semana, aparte están haciendo talleres en el colegio, aparte están de repente, uno no sabe lo que están haciendo, pero están jugando yo les prohíbo a mis deportistas, a mis alumnos que jueguen en los recreos, que vayan a talleres, que sea todo extracurricular, porque finalmente la idea es que si van a hacer algo y les gusta, que lo hagan bien, objetivamente y profesionalmente. Buena alimentación, buena planificación de ejercicio, buen descanso. Claro. Estamos hablando que incluso también entre esas edades de 8 a 14, no solamente están los adolescentes que practican fútbol, básquetbol, sino también las adolescentes que en cierta forma también practican básquetbol, voleibol, ¿cierto? Exacto, sí. No tiene que ver el hecho de que sea hembra o varón, sino que el riesgo de lesión puede ser en ambos incluso. Sí. Bueno, hay estudios que en los géneros
radica también siempre, lamentablemente, que la mujer va a tener, por un tema hormonal, va a tener más riesgo de lesión, ¿ya? Por lo mismo, por un tema hormonal. Y lo que tú me mencionas es para ambos, ¿ya? Ambos están propensos a lesionarse, ambos están propensos a fracturarse, ambos están propensos a tener un obus later, etcétera, ¿ya? Pero sí el género influye, y influye en el sentido de que, por ejemplo, las niñas mujeres por un tema hormonal van a ser más propensas a lesiones. Excelente. Bien, Renato, vamos a un espacio comercial, pero al regresar vamos a hablar entonces para los padres cómo mitigar el dolor, y para también los adolescentes cómo pueden también mitigar ese dolor de una forma profesional y de una forma práctica. Estamos de vuelta, estimado Alejandro. Estuvimos conversando un poquito con Renato en los tipos de lesiones que pueden presentar los adolescentes y los niños cuando empiezan a practicar algún deporte. Algunos consejos de Renato como fitness coach de cómo de cierta forma evitarlo, o cómo no sobrecargar a tu hijo o tu hija, ¿verdad? Que está yendo al colegio, está practicando algún deporte, haciendo algunas tareas extracurriculares. Y ahora, en esta parte que nos toca del bloque, vamos a estar hablando de cómo mitigar ese dolor, cómo evitar básicamente que nuestros adolescentes se lesionen. Así que, Renato, desarrollemos un poquito justamente cómo podemos evitar que nuestros niños y adolescentes se lesionen practicando algún deporte. Perfecto. Antes de hablar de esto, Alejandro, tenemos que entender cómo se recupera, o cómo es el proceso fisiológico de la recuperación del dolor, la recuperación de la lesión. Eso Bien, está interesante. Para que ustedes sepan, en las casas primero que tenemos que tratar el dolor y la inflamación. Tratando el dolor y la inflamación como primera opción, pues, obviamente puede ser con frío, por ejemplo, los primeros 2 días, 10 minutos al día, 3 veces al día, 10 minutos. Después tenemos que hacer trabajo de flexibilización de tejido, fortalecimiento muscular, movilidad, y después tenemos que entrar con los ejercicios funcionales, propioceptivos y equilibrio. Ese tiene que ser la dinámica y los diferentes niveles de rehabilitación para que recién puedan reintegrarse a su deporte. Bien, ahora en relación a la prevención, como bien dice Luis, tenemos que entender que nosotros tenemos 3 tipos de contracción muscular. Tenemos la concéntrica, la excéntrica y la isométrica. La concéntrica es como por ejemplo cuando nosotros hacemos un recorrido hacia el cuerpo, ¿bien? La excéntrica es cuando separamos una extremidad de otra, ¿bien? Y la isométrica es la contracción mantenida, cuando nosotros mantenemos la tensión muscular. Sabiendo esto, para la prevención de lesiones tenemos que, además de fortalecer el sistema neuromuscular, trabajar con estos 3 tipos de contracción muscular. Contracciones neuromusculares, bien, importantísimo para todos los entrenadores que bien saben los tipos de contracción. Esto más un entrenamiento, una rehabilitación de ejercicios de equilibrio, propioceptivo y funcionales, vamos a andar súper bien para prevenir las lesiones, ¿ya? Para la prevención de lesiones. Dentro de lo más importante, cabe destacar que cuando nosotros practicamos un deporte, sí o sí tenemos que tener por lo menos 2 veces a la semana musculación, ¿ya? Y musculación me refiero a trabajos de carga, de sobrecarga, es decir, de pesa. Y de pesa siempre seleccionando ejercicios objetivos al deporte en particular que se está practicando, que puede ser básquetbol, fútbol, tenis, etcétera. Pero eso no es llegar al gimnasio y empezar a tomar una mancuerna, un peso libre. No, siempre tiene que ser bajo la asesoría de alguien que sepa, y que obviamente sepa también cómo trabaja ese deporte, ¿ya? Porque todos los deportes son distintos. Claro. Un basquetbolista no puede entrenar de igual manera que un futbolista no puede entrenar de igual manera que un tenista no puede entrenar de igual manera que un culturista, ¿me entiendes? Así funciona. Eso es algo que no sabía, que entiendo que muchos tampoco saben, otros quizás sí lo saben. ¿Podemos entonces resumir un poquito cómo trabajaría de forma básica, simplemente como información? Porque claro, los que quieran algo más personalizado
para sus hijos adolescentes, deben buscar profesionales que sepan trabajar con estos adolescentes deportistas. En este caso, ahí tenemos a Vidasur, obviamente. Entonces, esto de deporte de básquetbol, el fútbol, tenis, voleibol, que Exacto. básicamente la trabajan más las adolescentes, son diferentes tipos de ejercicios cada uno de esos deportes. Mira, básicamente son diferentes tipos de ejercicios en relación al gesto técnico que genera cada deporte. Porque si nos vamos al fútbol, vamos a utilizar más el tren inferior en el sentido de que vamos a chutear el balón, ¿cierto? Si nos vamos al básquetbol, vamos a generar un poquito más de activación en el tren superior. ¿Por qué? Porque lanzamos, ¿cierto?, al aro con los brazos. Si nos vamos al voleibol, ya funcionamos, ¿cierto?, un trabajo pliométrico, concéntrico, excéntrico, salto, inferior y superior. Entonces, al final, todo va de acuerdo al deporte y tiene que ser objetivamente y específicamente hacia el deporte en particular, ¿ya? En relación a lo que es prevención de lesiones para los deportistas, siempre va a ser recomendable trabajar y tener una buena flexibilización de tejido. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestros niños tienen que elongar. Y siempre, escuchen, súper importante, siempre elongar después del entrenamiento, nunca antes. Porque si elongamos antes o hacemos flexibilización de tejido antes de hacer cualquier ejercicio físico o actividad física, el tendón pierde tensión. Y al perder tensión somos más propensos a lesiones y perdemos fuerza y resistencia al momento de generar la activación muscular durante nuestro deporte. Entiendo, Renato, que si un padre o básicamente una madre también se da cuenta de que su hijo adolescente que está practicando algún deporte tiene alguna lesión o tiene alguna molestia, ¿se puede trabajar en casa de forma correcta o debe acudir a un centro de rehabilitación de forma inmediata? Mira, es muy buena esa pregunta que me acabas de hacer, porque si tú ves hoy en día, muchos de los padres, obviamente por un tema monetario, se ponen a buscar en YouTube, ponen a buscar dolor de rodilla, ejercicio de rodilla, pero es algo muy generalizado, porque si por ejemplo empiezas a hacer eso, claro, va a servir, va a ayudar, obviamente vas a fortalecer la rodilla, quizás el dolor disminuye un poco. Pero si nos vas a un profesional ad hoc, no vamos a poder evaluar bien en la clínica, no vamos a poder pesquisar bien, quizás a través de los test, la sintomatología, y básicamente no vamos a atacar objetivamente la patología. Entonces, siempre es recomendable ir a un profesional a cargo y un profesional que sepa del tema. Pueden escuchar podcasts como estos para saber qué hacer y, obviamente, para entonces saber en qué momento deben ir a visitar profesionales en el área para evidentemente empezar a cuidar a sus adolescentes, que sabemos que es una edad bastante difícil. Está en una etapa donde está en crecimiento, en desarrollo. No queremos que pierdan el gusto por el deporte, claro, para que no hagan otras cosas, para que no se oculten a nuestros ojos. Nosotros como padres tenemos todavía no soy padre de adolescente, pero sí soy padre. No queremos que nuestros hijos en esa edad empiecen a tomar malos caminos. Evidentemente el deporte ayuda bastante. Eso lo tengo firmado. Pero bien hecho. Pero bien hecho. Pero bien hecho. Sí, y bueno, y lo más importante para que las casas sepan, los papitos, siempre trabajo de elongación, trabajo de fortalecimiento muscular, trabajo de movilidad, trabajo de propiocepción y equilibrio, buen descanso, buena alimentación y una mentalidad positiva. Todos estos factores van a hacer de que nuestros niños generen un entorno adecuado para su deporte. Excelente. Con ese consejo nosotros damos por finalizado este podcast. Muy buenos consejos. Van a salir muchos conocimientos de acá para las redes sociales, para YouTube. Obviamente ya nos están escuchando en radio para toda la isla de Chiloé. Y obviamente recordarles que para sus asesorías personalizadas, tanto a los padres como a los adolescentes que ya se les permite usar Instagram, pueden solicitar su asesoría en el Instagram @RenatoCax o también @VidasurCastro, y para su suplementación alimenticia, Vidasur Suplementos. En esas tres cuentas de Instagram pueden agendar una asesoría. ¿Dónde están ubicados de forma presencial, Renato? Presencial, Ignacio Serrano 397, en Castro. Sí.
tal cual como tú lo dijiste, yo creo que con eso la gente ya sabe. Muchas gracias, ¿Dónde Renato, estamos? por compartir este conocimiento con nosotros. ¿Algo que quieras agregar de forma adicional a este podcast? De forma adicional, principalmente que no se asusten los papás, que acudan a profesionales. Los niños de repente tienen ese problema de que se guardan mucho los dolores, ya no se quejan tanto para poder seguir jugando, obviamente. Que traten de pesquisar cuando sus niños están con molestias, con dolor, y que obviamente los apoyen, les ayuden en el tema de la alimentación, y por sobre todo que disfruten su proceso, su desarrollo en conjunto, porque eso es algo muy lindo, tanto para los niños como apoyo, obviamente como para los padres. Así que un gusto como siempre, Alejandro, Luis. Gracias a todos Hasta por la próxima. sintonizar. Gracias, Renato, por este conocimiento que siempre nos impartes. Y ahora pasamos con nuestro estimado Alejandro.